Francisco Silva, hermano, muchas gracias por aceptar la invitación aquí a tener una plática, una conversación más. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras, carnal? ¿Qué tal? Pues muy bien. Pues primero que nada, gracias por invitarme. La verdad es que como no es el medio en el que me suelo mover, tanto como de fitness y todo esto, la verdad es que sí me cayó un poquito de sorpresa, pero pues parece que se puede aportar en cualquier área, ¿no? Entonces, pues, vamos a ver en qué podemos aportar el día de hoy. Muchas gracias. No, hermano, totalmente gracias a ti, en verdad, por tu tiempo, por tu disposición. Realmente armamos muy rápido la plática. En serio, muchas gracias. Y como te decía, ¿no? Antes de iniciar el podcast, yo te empecé a seguir por la parte de Muscle Mind Academy, que ahí pues está el buen Doc Jerezano, Daniel, Alan Cureño y con Emma, que igual ya tuve el gusto de platicar. Y justamente desde ahí te empecé a seguir. Y desde que te empecé a seguir, dije, ok, me gustaría tener una conversación con el buen Francisco. Igual me puse como que a esta parte de ver un poquito más en redes, justo como mencionas, ¿no? Tú estás más por la parte de deporte, medicina del deporte, un poquillo, pero digo, si quieres ahorita ahondar específicamente más en eso. Antes de eso, canal, platica un poquito, o sea, ¿por qué de medicina, pues eliges esta parte de medicina del deporte? Que si no mal recuerdo, la parte de la licenciatura en medicina, en médico cirujano, la hiciste en Guanajuato y medicina del Sí. deporte en la UNAM, ¿verdad? Así es, así es. Fíjate que, pues yo cuando tenía de los 12 a los 17 años, fui corredor. Ok. Entonces, yo corría 800, 1500, 2000 metros. Ok. Y pues bueno, yo soy de Guanajuato y mi frustración siempre era de por qué a todos los estados les va bien y a Guanajuato no. Entonces, en ese momento había una figura bastante imponente en el estado que fue un fisiólogo que desafortunadamente ya falleció. Se Ok. llamaba Francisco de Cisneros. Y cuando yo observé que él ingresó a trabajar con el deporte del estado, vi que empezamos a mejorar, ¿no? Yo nunca fui un gran deportista, sin embargo, desde allí como que dije, pues como que me quiero dedicar a algo relacionado con ciencias de la salud y con deporte. Ok. Entonces, ya una vez que tenía 15 años, yo no sabía ni qué hacía un médico del deporte y pues yo me quise meter a la medicina del deporte. Entonces, fue el objetivo que estuve buscando desde que tengo 15 años. Me tomó 15 años terminar ese sueño porque pues fue terminar la prepa, entrar a la universidad, luego hacer la especialidad y todo. Pero así en el camino me gustaron otras cosas, ¿no? Cardiología, me gustó neumología, me gustó endocrino, me gustaron otras cosas, pero creo que dije, no, ¿sabes qué? Si voy a sufrir con algo, voy a sufrir con algo que me esté apasionando. Si voy a estar haciendo corajes algún día, espero hacer corajes con algo que me apasione. Y, y pues aquí me tienes, ¿no? Realmente creo que no hice una mala decisión, tomé una de las mejores decisiones de mi vida porque pues sí, realmente disfruto lo que estoy haciendo. Entonces, en cada uno de los chavos que atiendo, sí trato de poner todo mi empeño porque como que me veo identificado en ellos, entonces trato de vivir como ese sueño frustrado a través de ellos, ¿no? Entonces, creo Ok. que hay algunas cuantas personas con las que trabajo que tienen esa misma historia y tienden a ser como bastante apasionados de lo que hacen. Entonces, pues por eso medicina del deporte. Qué chingón, hermano. Y justamente igual lo empecé a ver en tu Instagram, que por ahí, pues al final tu Instagram era más como de subir fotos, pues respecto a ti, a lo que hacías, que empezabas con esta parte de compartir un poquito de lo que es ciclismo de montaña, pero de cross country, si no mal Es recuerdo. cross country, ajá. Es lo que llevas en esa parte. Antes de preguntarte con eso, quería complementar un poquito la parte que mencionabas, ¿no? La parte de saltar, por decirlo así, a hacer algo que te gusta. Y lo platicaba con el buen Doc Jerezano en su tiempo, ¿no? Que él justamente igual me decía esa parte de que tal vez cuando él empezó la parte de la especialidad, pues igual como que decían medicina del deporte, ¿para qué? ¿No? Y de hecho, justamente creo que recientemente subió una historia respecto a como que todavía se tiene, o bueno, no sé, ¿verdad? Tú tal vez lo puedes experimentar más desde el área de, pues, de medicina, ¿no? Que una vez acabando, pues ya eliges la especialidad. ¿Cómo se tiene esa perspectiva actualmente del médico del deporte, ¿no? Porque te digo, retomando la historia, creo que comentaba un poquito de las áreas de oportunidad, de dónde se puede elaborar un médico del deporte actualmente. Desde la parte de medicina, ¿qué perspectiva todavía se tiene? O sea, actualmente, ¿tú qué podrías decir en dónde se puede dar, pues, esa labor del médico del deporte, ¿no? ¿Cómo puede entrar en equipos multidisciplinarios en donde puede, pues, al final de cuentas, como tú dices, acercarse a esa parte?
pues tan apasionada del deporte, ¿no? Que ahorita como me lo mencionas, pues algo que tú tienes intrínseco en ti, o sea, de que te gusta esa parte de estar en el deporte y transmitir igual esa pasión, no dudo que haga pues una sinergia muy, muy cabrona con las personas que llevas, con los atletas, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, el rol del médico del deporte, bueno, pues pueden ser dos situaciones, ¿no? Tanto en equipos dirigidos al deporte como equipos dirigidos para la salud. Entonces, por ejemplo, vámonos para algo que es la salud. En la salud, simple y sencillamente, pues lo sabemos todos, que el ejercicio mejora la calidad y la cantidad de vida y no solamente en personas que viven pues aparentemente sanas, sino también en personas que tienen alguna enfermedad. Entonces, la prescripción del ejercicio para la salud es imprescindible y creo que ese es el mayor rol que puede jugar un médico del deporte en un equipo multidisciplinario, ¿no? Tanto para la rehabilitación, la prescripción de la rehabilitación, no para la aplicación, ¿no? Porque eso es más del área de fisioterapia, Okay. pero sí, por ejemplo, como, no sé, generar el programa de entrenamiento. Por ejemplo, tengo una paciente que tiene fibromialgia y además llegó con sarcopenia acá conmigo y al cabo de 6 meses ya la señora está súper fuerte, ¿no? Y ya mejoró bastante. Y qué interesante sería que pudiéramos llegar a tener equipos multidisciplinarios, por ejemplo, de reumatólogos, endocrinólogos, que pudieran enviarnos los pacientes, porque pues nosotros podemos manejar esa cantidad de ejercicio y irla adaptando para con un paciente con enfermedades crónicas y mejorarle la calidad de vida y además disminuir los costos en salud, ¿no? Que al final es en lo que muchas personas les importa, Claro. que disminuyan los costos. Y tanto para el equipo que es ya dirigido al deporte, generalmente se piensa o se debe de tener así como el estigma, ¿no? De que el médico del deporte es el que debe de dirigir todo. Sin embargo, pues en lo que llevo trabajando con equipos de alto rendimiento, no siempre es así. Y no significa que sea malo. Realmente, como uno como médico luego tiene bastantes ocupaciones y pues no le alcanza el tiempo para estar ahí dedicado al 100% como directivo de alguna organización deportiva, ¿no? Entonces, uno como médico lo que puede hacer es supervisar que la salud del deportista esté bien, que a nivel fisiológico las cosas estén sucediendo y que se estén suscitando de la mejor manera, que las características del entrenamiento propuestas por el entrenador y por el preparador físico pues, realmente vayan a ser como las mejores. Sin embargo, no significa que el entrenador no sepa, ¿no? Sino que tres pares de ojos ven mejor que un par de ojos. Y es como esa sinergia. Se trata de colaborar más, ¿no? A que el deportista esté lo más sano posible y contribuir con algún aporte de fisiología o pues sí, de situaciones que pudieran llegar a mejorar el rendimiento del deportista. Entonces, te comparto el caso, ¿no? Por ejemplo, el año pasado yo era director de alto rendimiento de un equipo que se llama AR Monex Pro Cycling Team Okay. y uno de los entrenadores no quería que hiciéramos campamento en altitud, pero pues le dije, no hagas ni hagas berrinche porque pues se va a hacer lo que diga yo. Terminamos haciendo el campamento en altitud y se terminó ganando esa carrera, ¿no? Que es el Tour del Avenir, que es el Tour de Francia Sub-23. Qué Entonces, chingón. como ese tipo de cositas son las que realiza el médico del deporte y bueno, ahorita ya no soy el director, sin embargo, soy el que hace las evaluaciones, el que está al pendiente de la salud de los chavos, el que está monitorizando, haciendo cuestionarios de bienestar, el que lleva como un control de la carga no tanto numérica, sino como más cualitativa en cuanto a sensación, percepción, y trato de mantener lo más integrado posible o integrarme lo más posible con todo el staff, ¿no? De nutrición, de psicología, con los fisioterapeutas para en caso de que suceda algo, pues estar todos en la misma sintonía. Entonces es como el rol del médico del deporte. Pareciera ser como que no hace falta, sin embargo, la verdad es que sí depende mucho del contexto en que lo quieras ver, ¿no? Pero a mí me parece que como tal somos los que debemos llevar la ciencia al deporte, dependiendo de en dónde te estés parando, ¿no? Porque hay Sí. entrenadores que ya están sumamente preparados, pero hay unos que no lo están tanto, y entonces la labor de nosotros simplemente debería ser educar, compartir
y, y ya, ¿no? O sea, creo que esa es como de las principales también de las labores que debemos de hacer y sin ponernos en un plan de que yo sé más que tú y tal cosa. Y si Totalmente. lo... Sí, Germán, perdón, te interrumpe. Y digo, ahí esos dos espectros en los que los separas es algo que es muy, muy, muy chingón, porque al final, digo, está esta parte que hablando obviamente desde mi perspectiva, ¿no? Y lo poco que yo he llegado a interactuar, pero al final de cuentas igual como ver esta parte de que, oye, pues sabemos que la prescripción del ejercicio hasta cierto punto en personas sanas, pues ya es más que evidente que pues es bueno, ¿no? O sea, no hay ninguna contraindicación por decirlo así. Vaya, por Ajá. decirlo así, ya está muy consolidada la recomendación. Sin embargo, justamente cuando pasa esto de que, oye, pues es que tal persona tiene cierta patología, hipertensión, diabetes, etc., por lo regular, que pues, son las más recurrentes en el país, como que todavía siento que está esta barrera, te repito, ¿no? Desde lo que a mí me ha tocado ver, de tener ese como, no sé si sea la palabra correcta decir, fragilizar hasta cierto punto a un paciente, como decir, no, mejor hay que esperar, hay que ver cuando al final de cuentas me gustaría que me platicaras un poquillo de eso respecto a cómo es el cuerpo humano respecto a esas situaciones, ¿no? Muchas veces pensamos que tal vez no estamos hechos para el deporte, no estamos hechos para el ejercicio, ¿no? Como que se tiene esa percepción. Yo creo que debido a que estamos en un contexto, la gran mayoría de nosotros favorable, en donde tal vez ya no tenemos que movernos tanto, por decirlo así, o llegar a ciertas demandas energéticas para sobrevivir en general. Sin embargo, al final de cuentas, como llevar esa prescripción sobre practicar un deporte específicamente, ejercicio, a prescribir ejercicio a cierta persona con cierta patología, ¿cuál es ahí, por ejemplo, tu perspectiva que tú has llegado a ver? ¿Has chocado un poquillo por esa parte de las recomendaciones que a lo mejor da en general, por ejemplo, un médico de cabecera? No sé, hablemos, por ejemplo, un endocrinólogo, ¿no? Que lleva a sus pacientes y que al final de cuentas está esta parte del ejercicio. ¿Sientes que hay una barrera todavía que cuesta atravesar o sientes que ya en el largo plazo la consolidación de prescribir ejercicio en personas, sobre todo con patologías, ya por decirlo así, ya se puede atravesar, perdón, con más facilidad o sientes que todavía es un poco difícil esa barrera? No, no, hay mucho por hacer en cuanto a educación médica y bueno, ejemplos hay muchos, ¿no? Por ejemplo, mm, hace poco, bueno, el mismo ejemplo, ¿no? De esta paciente que tiene fibromialgia, te puedo poner bastantes, ¿no? Pero este paciente que tiene fibromialgia y además osteoporosis, le dijeron, no cargue cosas pesadas y es como, bueno, ¿qué es pesado? Ujú. Para empezar, ¿qué es pesado, no? Puede ser pesado para quién. O sea, a lo mejor para ella 4 kilos son pesados, pero para mí 4 kilos son muy, muy fáciles de cargar, probablemente. Entonces, hay que contextualizar al paciente y sí, no fragilizarlo. Entonces, partir de algo que es la sobrecarga progresiva y al final de cuentas, todos conservamos esos mecanismos de adaptación, unos más que otros. Entonces, podemos ir sacando provecho de esto y lo que sucedió con esta paciente es que le dijeron que no cargara cosas y pues yo la mandé al gimnasio a cargar cosas específicamente, ¿no? Adaptándole el entrenamiento y lo que sucedió es que en las consultas pues la notaron mejor. La paciente ya puede hacer sus compras en su supermercado sin ninguna complicación, puede cargar bolsas, puede hacer sus actividades normalmente y pues bueno, pero esto viene de una parte en la que pues bueno, en la carrera de medicina nos enseñan a, bueno, voy a sonar como algo conspiranoico, pero nos enseñan a medicalizar a las personas, ¿no? Entonces, una de las guías, por ejemplo, cuando un paciente vive con, bueno, lo diagnosticamos recién con diabetes e hipertensión, dice dieta y ejercicio. Ok, sí, pero Sí, sí, sí. ¿cómo la dieta y cómo el ejercicio? ¿Sí? Entonces, mandamos a la persona y le decimos, pues haga dieta y ejercicio. Ok, pero pues con eso el paciente que entiende, pues prácticamente pues, nada, ¿no? Si uno como médico no sabe cómo hacer ejercicio, pues el paciente menos va a saber cómo hacer ejercicio. Entonces, nos quejamos de que el paciente no hace las recomendaciones y le mandamos a la próxima consulta su medicamento, ¿no? Y ya decimos, no, es que los pacientes no hacen ejercicio y no sé qué, y pero es que no sabemos dar indicaciones relacionadas con el ejercicio. Entonces, pues bueno,
sí es bastante complejo porque, bueno, incluso yo he tratado de ingresar a dar clases a la escuela de medicina de la que yo egresé, Ujú. pero no he tenido como ese ingreso, ¿no? ¿Te No está ha gustando la sucedido. conversación que estás escuchando o también viendo? En ese caso, probablemente también te guste mucho el otro podcast que tengo con mis carnales Daniel y Fernando, Gym Rats Podcast, en donde hablamos de temas de nutrición y entrenamiento enfocado en la parte del culturismo. Te dejo links al podcast tanto para Spotify e YouTube en la descripción para que vayas y te des una vuelta. Saludos y sigue disfrutando de... Pues no lo consideran relevante. Entonces, siendo uno de los principales problemas de salud pública que tenemos a nivel nacional, mm, no, el que no sepamos indicar genéricamente ejercicio, pues es algo alarmante y creo que pues viene desde un punto de vista, pues ahora sí que cultural como sociedad y también a nivel educacional. Entonces hay bastante por hacer ahí en esa área. Ahorita me trajiste un recuerdo bien fresco de una, si no mal recuerdo, justamente hace un año cuando salían estas recomendaciones de la ADA, ¿no? Que es la Asociación Americana de Diabetes, si no mal recuerdo, y Ajá. justamente tenían un circulito donde ponían esta parte que mencionas, o sea, tal cual, dieta y ejercicio, ¿no? Alimentación y ejercicio. El problema es que yo creo, digo que al final de cuentas son recomendaciones pues de una asociación pues americana, ¿no? Anglosajona, pero como dices, a mí yo he tenido esa experiencia donde ya se da por hecho que el paciente no lo va a hacer. O sea, como de que, o sea, sí, de base es dieta y ejercicio. Sí, pero ni se ahonda en eso. O sea, nada más es como, sí, pero tienes que tener dieta y ejercicio. Y ahorita, igual que estabas mencionando eso, yo me puse a pensar y dije, pues es que al final de cuentas eso es lo que realmente puedes hacer día a día. O sea, día a día, Ajá. o sea, vas a comer, día a día te vas a mover. Y eso es al final de cuentas lo que va a manipular en gran medida, pues la parte de cómo se desarrolle la enfermedad, ciertos tipos de enfermedad, ¿no? Y manipularlo sobre esa misma, ¿no? Pero sí, o sea, que coincido mucho, digo, por la parte de nutrición hablando de mi experiencia que me ha pasado, a mí se batalla mucho justamente con la parte pues de la conducta, ¿no? O sea, la parte de establecer, de ver cómo es tu estilo de vida, cómo jugar, por decirlo así, con este estilo de vida, ver qué cosas rescatar, qué cosas empezar a disminuir, pero coincido contigo, ¿no? Y esa parte de que no se le da ese peso, o sea, se le da más al lado de prohibición. Bueno, en nuestro caso, ¿no? Por ejemplo, de prohibir alimentos, ¿no? De únicamente los alimentos. ¿Cómo se te ocurre consumir bebidas azucaradas? Elimínalas por completo. Hace no mucho estaba platicando respecto a eso y yo dije, oye, pues es que al final de cuentas, tú dile a una persona que por lo regular no se hidrata, o sea, que realmente casi no consume agua y su mayor hidratación, por decirlo así, es pues las bebidas azucaradas y que lo suelte de un día a otro, es un trabajazo, ¿no? Es un trabajazo y que al final de cuentas va a llevar ese monitoreo continuo de estar con el paciente, ¿no? De estar viéndolo. Digo, ahorita que lo platicamos más desde el área de la salud, hermano. Y ahorita, ahora sí, brincándonos al otro espectro que decías, ¿no? La parte del rendimiento, que igual ahí, por ejemplo, te quería preguntar justamente la parte de trabajo en equipo, ¿no? Trabajo multidisciplinario, tal vez en equipos, no sé, de fútbol, básquetbol, etc. Desde tu experiencia que te haya tocado, ¿qué tanto está esta parte también como de muchas veces tener al entrenador por la parte de la formación, como tú acabas de decir, del entrenador, y también que tanto juega el rol de que un entrenador pueda llegar, por decirlo así, ser hasta en comillas, ponerlo como famoso en su misma área, que se ha consolidado porque a lo mejor ha llevado equipos, ha llevado a cierto tipo de personas con prácticas que él a lo mejor vienen de una recurrencia de atrás y que como que trata de replicar de forma continua. En ese aspecto particularmente, por ejemplo, en tu experiencia que te ha tocado, hermano, llegan a situar llegan a, perdón, a ocurrir este tipo de situaciones de todavía como que darle más peso tal cual al entrenador, que al final de cuentas, obviamente, pues él tiene que llevar hasta cierto punto la cabeza del equipo, ¿no? Y ahorita, como lo mencionas hace un momento, pues tú tienes el respaldo o tratar de hablar desde la parte, pues, de fisiología, ¿no? O sea, como Sí, decir, oye, claro. pues tal vez esta práctica, bueno, sí, tal vez tiene cierto tiempo haciéndose y ha dado este tipo de resultados, pero debe haber un porqué, ¿no? Y al final de cuentas yo creo que ahí la fisiología entra en el rol de jugar, ok, sí, tal vez puede funcionar por A, B, C, D, ¿no? Pero a lo mejor no tiene tanto interés porque realmente fisiológicamente hablando, pues no tendría sentido, ¿no? Ahí, por ejemplo, ahora brincándonos a la otra parte del rendimiento, ¿qué tan recurrente es esa parte, hermano? Ok, bien. Mira, con entrenadores he trabajado con, pues, en muy poco tiempo he trabajado con muchos Ujú. y te puedo decir que de repente uno como médico
llega y piensa que, no, yo le voy a enseñar a esta persona y tal y tal y tal. ¿Y cuál? ¿No? Terminas aprendiendo. Entonces, hay cosas que sí uno ve que ellos desde la experiencia ya venían haciendo previamente, a que yo incluso llegué a leer algo así, un paper nuevo, y ellos dicen, no, eso ya lo llevo haciendo desde hace no sé cuánto, pero no sabía que era por eso. ¿No? Entonces, hay veces que algunos entrenadores que son exitosos ya van un poquito más adelante de lo que puede llegar a estar como publicado o de lo que incluso uno pueda llegar a saber. He tenido entrenadores que me han enseñado a incluso hacer evaluaciones de campo con lactato, que es unas cosas de las que hago, y son cosas que pues, me dejaron, ¿no? Y son cosas que no me vienen descritas como en ningún libro y que yo traté de encontrar por todas partes, pero ellos me dijeron, no, mira, hazle así, y si te sale así. Y digo, ah, ok. O sea, me hace todo el sentido del mundo porque ya lo leí de las bases fisiológicas y entonces ya sé por qué, pero si le pregunto a él, pues no las conocía, ¿no? Pero él tenía la experiencia de que así se hacía en algún momento, ¿no? Y entonces, hay de todo, hay de todo. Hay entrenadores que son algo, ahora sí que egocéntricos y que no permiten que uno emita ninguna opinión. Hay otras personas que se perciben como fisiólogos cuando realmente lo que estudiaron fue una ingeniería y nada, es que saben venderse bastante bien y dicen que pues saben mucho y uno cuando trabaja con ellos realmente es que saben poco o nada, pero son bastante buenos para el marketing y les va bien. Y bueno, o sea, realmente no discuto con que sepan hacer dinero, pero sí con los desenlaces pues no favorables a la salud que tienen, ¿no? Me ha tocado recibir dos o tres personas de esas personas que, de esos entrenadores que pues tienen una mala salud, ¿no? O sea, alteraciones feas en la salud, ¿no? Entonces uno tiene que entrar ahí a trabajar de mano con nutrición y todo. Entonces, pero sí, el trabajo pues termina siendo, a final de cuentas, si no lo quieres realizar de esta manera, o sea, uno debe de entender que si uno se hace de esta manera a estos niveles, proyectando pues a alguien a alto rendimiento, si no haces este tipo de trabajo, las cosas no se van a dar. Si yo quiero solamente ser el que hace todo, si yo quiero ser el nutriólogo, el psicólogo, el entrenador, el médico, el fisiólogo, si yo quiero hacerlo todo, no me va a alcanzar. Aunque tenga nociones yo de nutrición, por ejemplo, yo no puedo impartir la dieta, ¿no? O sea, yo no la puedo prescribir. Le puedo decir al nutriólogo, oye, ¿sabes qué? Esta chica me salió con alteraciones del ciclo menstrual, hice un recordatorio de 24 horas, me di cuenta que consume menos de 5 gramos de carbohidratos por kilogramo de peso al día. Mm. Échale ahí un ojo, ¿no? Por favor, ve haciendo un incremento gradual y tal y tal y tal. Él genera el plan de tratamiento, yo emito el diagnóstico y tal, ¿no? Pero todos estamos enterados de esa información. El entrenador puede decir, no, pues esto, y es ese precisamente como ese intercambio de información que hace fuerte a un equipo, porque si lo hacemos así nada más como que todo esté centrado en una sola persona, difícilmente caminan las cosas. Sí debe haber una cabeza, debe haber una dirección, pero esa cabeza y esa dirección debe ser flexible hacia los brazos que tiene, porque si no, pues no. Y sí, con los que he visto que son así como que más de que son con métodos anticuados y que no admiten como recomendaciones, son entrenadores que no son exitosos a final de cuentas, con los que no les ha ido bastante bien y que siguen con resultados pues, mediocres, siguen estancados, 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 estancados y no están interesados como en mejorar sus procesos. Y a final de cuentas es un tema de egos, ¿no? Sí, y ahí, hermano, digo, ahorita que comentabas eso, la verdad me resonó mucho la parte justamente de es como llegar a un punto en el cual yo no quiero imponer lo que yo pienso o lo que yo creo, ¿no? Sino como más el aspecto de escuchar. Digo, ahorita el claro ejemplo fue que me mencionabas de los entrenadores, ¿no?
Tal vez a lo mejor si llegabas ya desde un punto de vista, oye, pues es que yo sé de esto y sé de fisiología, llego esto y el otro, ya te podías perder mucho de la interacción, porque yo creo que va mucho de la mano de cómo te acercas a preguntar a una persona, porque yo creo que si te acercas en decir, oye, ¿por qué? ¿No? Ahorita que dijiste eso igual, pasa mucho eso, ¿no? Que ahorita es lo que estamos viendo respecto, por ejemplo, a la nueva evidencia que se genera específicamente en el entrenamiento contra resistencia, ¿no? Y la parte de la hipertrofia, que con el tiempo nos estamos dando cuenta que las prácticas que hacían antes, pues empezaban a tener sentido, nada más que ahora las justificas, ¿no? Ahora como decir, ok, ya vimos, como lo acabas de decir hace rato, ya vimos por qué tendría sentido, ¿no? Así como también de repente ves cosas que dices, ok, ya vemos por qué esto no tendría sentido en cierta manera, ¿no? Y yo creo que eso es justamente parte de generar la evidencia y ya llevarla a la práctica, pues es otro jugo, ¿no? Como lo acabas de mencionar. Al final ya el estar ahí, el estar viviendo el calor del momento, en estar preparando el equipo, el al final ahí es donde realmente te das cuenta, no lo dudo que así te lo hayas pasado, de la parte de la aplicación práctica de las cosas, ¿no? La verdad a mí me llama mucho la atención porque trato de acercarme más al campo, pues desde lo poco que me ha tocado vivir en la parte no específicamente deportiva, pero más en la parte de culturismo, por decirlo así, que al final pues igual se lleva esta parte del coacheo, la parte de nutrición y entrenamiento, pero obviamente no es similar a, por ejemplo, llevar una pretemporada, ¿no? De algo, por ejemplo, de americano o llevar a un equipo de básquetbol o la parte que, o sea, al final de cuentas, toda la variedad que existe dentro de los deportes y qué rol juegan los distintos entrenadores, los mismos nutriólogos, la parte de los médicos del deporte, igual es algo que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Entonces, como que trato de hacer ciertos símiles tratando como de buscar ese tipo de conexiones, pero definitivamente, o sea, creo que ahí la parte de medicina del deporte y cómo empezar a integrarla va mucho, así como lo has dicho, de empezar como que a preguntar y ver en qué cosas puedes como de, oye, vamos a integrar más al equipo. Y lo que mencionas, el alto rendimiento, tal cual. Yo creo que el alto rendimiento va mucho de la mano de tener a un equipo de profesionales bien comunicados y bien integrados, ¿no? Porque sí, o sea, yo creo que ya desde poner de, no creo, creo que no sabe, creo que yo sé más que él, pues ya desde ahí ya resta mucho a la parte del equipo, ¿no? Y digo, hermano, particularmente en tu caso que me comentabas la parte del deporte y que te quería preguntar, digo, ahí de lo que te mencionaba de Instagram, que veía mucho la parte del ciclismo de montaña, del cross Sí, sí, country, sí. perdón. Eso igual, pues al final de cuentas te ha tocado vivirlo. Creo que igual has estado un poquito en la parte competitiva, ¿no? Has estado ahí no sé si decirle carreras, si se diga así tal cual, Sí, sí, sí. y has estado en ciertos lugares importantes, en podio. Entonces, platica un poquillo igual esa parte que tú lo vives. Ok, sí desde la parte académica, sí desde la parte de verlo un poquito de mecanismos, medicina, fisiología, pero también verlo en la parte práctica, que eso yo siempre lo he visto como un plus a todo, o sea, porque al final puedes tener en carne propia lo que es estar ahí tal vez, específicamente, tal vez en ese tipo de deporte, pero en general, perdón, sentir esa parte de estar practicando un deporte, ¿no? Entonces, platícame un poquito esa sinergia que tú has visto, que has tenido en la parte, pues, de llevarlo en la parte académica, pero también en la parte práctica. Claro, pues cuando ingresé a la universidad me tuve que olvidar de correr, ¿no? Porque no tenía tiempo y luego además tengo una lesión en el tobillo, que es una luxación del tibial posterior y eso requiere cirugía. Entonces, un amigo me invitó a andar en bicicleta un día y pues ya empecé allí, entonces me di cuenta que había carreras de ciclistas y dije, oh, otra vez hay el estímulo de poder hacer ejercicio de nuevo, porque yo hacer ejercicio por salud no puedo. Yo necesito Sí, tener sí. así, ponerme una friega, pero con el aliciente de competir, ¿no? Entonces, pues bueno, empecé a competir, a competir, a competir. Y una vez que ya empecé como de manera más seria y que ya ingresé a la especialidad, pues empecé a hacer mi propio conejillo de Indias también. Entonces, Ok. me compré relojes, me compré dispositivos ahí para estar analizando mis propios datos, estar viendo qué significa cada o cual cosa. Y pues de eso dependía, ¿no? Dije, no, pues es que como me quiero dedicar a ver deportistas de este estilo, pues tengo que saber, ¿no? Y pues qué mejor material de estudio voy a tener que pues yo verlo, ¿no? Entonces, sí, sí hay algunas cosas que aplico pues conmigo mismo, sí hay así como que alguna situación nueva que digo, esto como que me llama la atención, la aplico primero conmigo y después trato de llevarla a la práctica con algún ciclista en caso de que me haya servido a mí.
pero ya es como, ya está el filtro de la evidencia que respalda la cosa que hice conmigo y es como de, ¿funciona o no funciona? Bueno, como que Ok. ya le tengo un poquito de credibilidad porque no me gusta jugar a los dados con los deportistas, porque pues ellos, a diferencia mía, no tienen el tiempo del mundo como para estar perdiéndolo a nivel deportivo, me refiero, ¿no? Ellos buscan como más resultados y yo busco pues como tal divertirme. Sí, sí, sí. Entonces, Claro. ellos, pues sí, creo que eso es por lo que hago más como esta parte, ¿no? Entonces, pues es algo que no creo dejar de hacer porque es como, por ejemplo, Espero que estés alguien que... disfrutando bastante de esta conversación. Paso únicamente para avisarte que si estás interesado en adquirir algún suplemento y también en apoyar a este proyecto, probablemente comprar con Essentials sea tu mejor opción. Te dejo links aquí abajo a su página oficial para que vayas y te armes algo, así como también no olvides ocupar el código de descuento Ángel10 para que te lleves un 10% de descuento en tu compra. Essentials, la mejor calidad de suplementos aquí en El México. gimnasio, a mí me gusta mucho pararme en una pista de ciclismo y las carreras, ¿no? Ver qué Claro. tanto mejoré, sentirme fuerte, que eso nos gusta a todo mundo, es el sentirnos fuertes. Y hay veces que se puede, hay veces que no se puede entrenar, pero eso es algo que me gusta, ¿no? Y además, fuera de todo eso, me he dado cuenta que me da como mayor capacidad de conexión con el deportista. El deportista como que percibe mayor empatía hacia mí porque sabe lo que estoy sintiendo y sabe que yo sé lo que él siente, entonces sabe que pues no, cuando yo le estoy hablando de algo tratando de explicarle alguna cosa, él entiende que no solamente lo he vivido en un libro, ¿no? Sino que también lo he visto pues en carne propia, sé lo que se siente y le puedo dar indicaciones pues, relacionadas con eso, ¿no? Entonces, creo que es una buena herramienta y además es parte de predicar con el ejemplo. No puedo ser un médico del deporte y estar, bueno, vivir con obesidad o sobrepeso, ¿no? Entonces, que no significa que sea un mal médico del deporte, ¿no? Claro. Probablemente pudiera haber uno que esté en esa situación y sea excelente, pero creo que no daría la mejor de las imágenes y no estaría yo, pues ahora sí que consumiendo mi producto. Totalmente, sí, 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 hermano. Y creo que al final lo que mencionabas, igual te iba a preguntar por ese lado, la parte de la cuestión de la conexión y el trato específicamente pues con atletas, ¿no? Que tú tienes más de cerca. Tal vez nosotros, bueno, en mi caso, por ejemplo, como nutriólogo, pues al final tienes a muchas personas, pero pues, por lo general son personas recreativas que quieren comenzar a hacer ejercicio, lo demás. Tú que estás un poquito más cerca de la parte de los atletas que no, no sé tú, pero yo siempre digo que los atletas de alto rendimiento es como otra especie de ser humano en ciertas cuestiones, porque digo, desde la parte mental incluso, o sea, cuando una persona se dedica de lleno, o sea, ese deporte, su vida está en lo más alto, por decirlo así, al final de cuentas, te repito, es como si fuera otra especie de ser humano, es como si fuera otro mundo diferente para él. Platica un poco, por ejemplo, tú qué has visto, qué has recopilado respecto a estar tan de cerca con ellos, cómo sientes o qué comunes denominadores has visto dentro de atletas que están justamente en ese alto rendimiento, te facilita en cierta manera la práctica a ti, qué tanto igual como lo mencionas hace un momento, ¿no? Aprender justamente de ellos, que pues ahí está el mero jugo de llevar pues la teoría a la práctica, ¿no? ¿Cómo ha sido esa experiencia en tu caso, hermano? Pues mira, hace poquito, primero que nada, platicaba con un psicólogo con el que estuve ya la semana pasada y me dice, no, es que tú te involucras mucho con el deportista. Le dije, pues en parte sí, ¿no? Y en una plática que él dio, dijo algo que pues, resonó bastante en mí, ¿no? Que si yo no hago suyos, digo míos, los sueños de ellos, si yo no sueño lo mismo que ellos están soñando, si ellos sueñan con llegar a unos Juegos Olímpicos y yo no sueño con verlos allí, pues de nada sirve que trabaje con ellos, ¿no? Porque pues no voy a estar buscando el mismo desenlace y sí busco siempre como que les vaya lo mejor posible y no sé, como que sí, a diferencia de un médico general que trata de que, pues ven, es que
X paciente se va a morir, mejor ni me pongo triste, no me acerco tanto porque pues me voy a poner triste y tal. Con ellos se genera otro tipo de enlace, que es un enlace de compañerismo, un enlace de camaradería, un enlace de que aquí estoy, yo soy el escalón y yo te voy a ayudar a que brilles, ¿no? O sea, yo quiero ayudarte a que llegues a donde tienes que llegar. Esa es una de las partes que involucra, pues, el trabajo, ¿no? Que a final de cuentas luego es un poquito perjudicial porque, como decía, es demasiado emocionante. Luego me pasa que me siento así como niño esperando a los Reyes Magos cuando compiten, ¿no? Así, y constantemente es muy emocionante, muy emocionante, muy emocionante, y luego hay veces que no se puede dormir bien, pero esa es ya otra historia. Y en cuanto te voy a poner dos ejemplos. El mindset que tienen así personas que han ganado cosas importantes, me he dado cuenta que son personas que están como muy centradas, saben muy bien lo que quieren y además tienen un espíritu de lucha bastante bien marcado. O sea, no se rinden, son fuertes, no solamente resistentes, sino que también tienen cierta cantidad o sí, un cierto repertorio de habilidades que son creativos, soportan o toleran la presión, se comportan bien bajo presión y se dominan el escenario en esas circunstancias, ¿no? Una de ellas es esta Laura Galván, una atleta bueno, es la mejor corredora de medio fondo que tenemos ahorita en el país, poseedora de un chorro de récords mexicanos. Y lo que también observo es que son personas sencillas, personas sencillas. Lo que me he dado cuenta es que los que no son tan sencillos, que tienden a ser así como un poquito más arrogantes, más como menos amables con la gente, no llegan a ser los mejores en su rama. Y esto a mí me parece que es debido a que como perciben que lo merecen todo en el momento que tengan una pequeña dificultad, como que se derrumban, se desmoronan y es como una falsa confianza esa que tienen, ¿no? Es como una máscara de que yo soy el mejor y no sé qué, y cuando les pasa algo, ¡pum!, para abajo. Y estas personas como que tienen ese perfil, ¿no? O sea, como que están en un proceso, en un proceso, en un proceso, y cuando se presenta la oportunidad están allí y no la sueltan, no la sueltan, no la sueltan y se vuelven más aguerridos. Y esto es entrenable. Por ejemplo, esta Laura no era así. Hasta recientemente que tomó un poquito más de confianza y empezó a tener un mejor desenlace. Pero, por ejemplo, este Isaac del Toro siempre ha sido así, de esta manera, ¿no? O sea, siempre ha tenido como esta... De hecho, si tú ves una foto de él, ves los ojos y tiene una mirada así como que te voy a pegar. Y, y psicológicamente es muy fuerte. Entonces, es muy difícil que un deportista de eso se derrumbe. Y bueno, podemos decir, ¿no? Que todo está en la mente cuando tienen una fisiología impresionante, como es el caso de ellos dos. Sin embargo, para estar a esos niveles, pues sí necesitas una fisiología impresionante. Más aparte, necesitas tener fortaleza mental, no solamente ser resistente. Y ahí mencionando eso, hermano, al final creo que el hecho de mantenerte en esa situación de querer estar continuamente mejorando justamente te empuja a nunca, por decirlo así, bajar la guardia, ¿no? Porque al final es como de, oye, yo sé que estoy acá en este momento, pero no sé qué pase los siguientes años, los siguientes meses, no sé. Y eso al final de cuentas, como dices, algo que hace mucho igual lo platicaba en un podcast de Jim Ratz, que decíamos justamente esa parte de muchas veces vemos a los físicos, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, de culturismo, ¿no? Muchas veces puedes ver al buen rendimiento que tiene una persona, ¿no? En una carrera, un buen boxeador, pero creo que algo que muchas veces se olvida voltear a ver es eso, la mentalidad. Ve por lo que ha pasado, ve con lo que ha cruzado, ve cuánto tiempo estuvo persistiendo, ¿no? Porque al final de cuentas, tal vez sí existan, por decirlo, como lo mencionas hace un momento, ¿no? Personas con una fisiología impresionante, con una genética, con factores genéticos impresionantes, pero al final una persona que se mantiene ahí años tras años, tal vez no ganando, pero estando en los tops, definitivamente
hay que ver algo, o sea, tiene algo, como dices, más allá del hecho de tener tal vez ciertos factores genéticos, fisiológicos a favor, definitivamente estar luchando ahí y querer estar aguerrido a eso, es una mentalidad que, como dices, o sea, desarrollarla en ellos, pues los hace campeones, ¿no? Los hace campeones de en ese momento de su país, del mundo, pero tal vez incluso copiarlo, ¿no? Porque a lo mejor a nosotros tal vez no tenemos esa parte de querer ser específicamente de la élite de un deporte, pero al final de cuentas, por decirlo así, jugar el deporte de tu vida, o sea, de que decir, oye, pues esta es mi vida y voy a intentar aferrarme a ella y luchar con las herramientas que tengo, es algo que muchas veces igual trato de voltear a ver a ese tipo de personas que sé que están ahí en el top, que están en la cima, y como dices, o sea, que no se caen, que están día y pasa esto y se recuperan y día. Digo, al final de cuentas, igual, yo creo que ahí la parte, como mencionas, de evolucionar el pensamiento, de la parte del psicólogo deportivo también, que al final ahí juega mucho el decir, por ejemplo, no sé si te ha tocado un caso que tengas a lo mejor de un deportista que estaba en un top, en un muy buen nivel y ha tenido que pasar por una lesión, ¿no? O sea, cómo afrontar ese nivel, por decirlo así, de resiliencia para decir, ok, venga, ¿no? O sea, tal vez tuve una lesión, tuve esto, voy a retomar, voy a recuperar, en vez tal vez de decir, ok, ¿sabes qué? Prefiero quitar, prefiero no continuar con eso. Digo, no sé si te haya tocado este tipo de caos, hermano, y si es que sí, ¿qué has visto más? O sea, por lo regular es más una recuperación, decir, ok, venga, lo que sigue. Ahora a concentrarse tal vez ya no en el rendimiento, pero ahora en la recuperación. No sé si te ha tocado algún tipo de esos casos o hayas visto este tipo hayas Sí, experimentado esto, hermano. sí, sí. Bueno, otra vez Isaac del Toro. Okay. Es uno de los atletas más emblemáticos con los que he trabajado. Yo creo que uno de los más representativos a nivel nacional y a nivel internacional por la cosa que hizo. Él en agosto del año pasado se fracturó el fémur derecho. Ok. O sea, tuvo una fractura del fémur derecho, iba en un entrenamiento Ujú. y tuvo una caída, iba a 80, 90 kilómetros por hora, cayó y ¡pac! ¿No? Entonces se fracturó el fémur y lo operaron, le tuvieron que estar haciendo transfusiones sanguíneas. La rehabilitación fue un proceso duro y bueno, estuvimos allí al pendiente de él. Tuvo ahí al fisioterapeuta trabajando con él de manera diaria, todo allá mientras estaban en Europa. Y bueno, o sea, él tenía la incertidumbre, ¿no? De si iba a poder seguir siendo pues igual de bueno. Entonces, cuando empezó a entrenar otra vez, me decía, es que nada más puedo mover 400 watts, pero es con una pierna porque con la otra no le pude y no sé qué. Y dije, oye, pero pues 400 watts es una potencia que muy pocos pueden levantar, ¿no? Así que pues mejor cállate y no digas tonterías, ¿no? Entonces era una persona que estaba constantemente así con ese temor, con esa inquietud, porque además teníamos un inconveniente de que al momento de pedalear y ejercer fuerza, eh, le pusieron una placa así intramedular y quedaron unos tornillos a nivel de cuádriceps. Ujú. Entonces, de repente generaban dolor. Y ya con un bike fit todo se corrigió esta situación, pero estaba esa situación de que pues estaba dolorosa la zona, dolorosa la zona. Y entonces dijimos, bueno, pues ¿qué hacemos, no? Entonces, eh, resultó que pues el dolor fue disminuyendo, el chavo fue ganando confianza y a medida que fue pasando la temporada, el chavo se dio cuenta que su fuerza seguía allí, que él seguía estando fuerte y entonces dijo, bueno, ¿qué voy a hacer, no? O sea, primero se tuvo que ver biológicamente bien preparado pues para afrontar las circunstancias y ya después de eso empezamos a acercarnos a podios y no pudimos ganar ninguna carrera, sino hasta que se metió una carrera que es el Giro Ciclístico del Valle de Aosta. Es una carrera de las más populares a nivel sub-23 en Italia. Quedó en tercer lugar después de haber corrido una carrera en Rumania, que es el Sibiu Tour, y haber quedado en segundo lugar de los jóvenes y en top 8 o top 9 a nivel ya general,
pero es Ujú. una carrera profesional, ¿no? Entonces, esto le sirvió como para ir agarrando confianza, irse percibiendo como mejor deportista. Y luego llegó esta carrera, ¿no? Que es el Tour del Avenir, el Tour del Porvenir, que es una carrera por etapas. Es prácticamente el Tour de Francia Sub-23 que le han ganado los mejores ciclistas del mundo. Y este cuate llega prácticamente sin ser como los favoritos y arrasa, ¿no? Entonces, arrasa, me refiero en el ciclismo, en las carreras por etapas, hay un jersey que es el jersey verde, que es el jersey de puntos, el jersey de la montaña, que es uno con manchitas rojas, el jersey de amarillo, que es del líder general, un jersey blanco, que es el jersey del joven. Se ganó todos, se ganó los cuatro Ok. jerseys. Entonces, eso solamente había pasado en una ocasión en la historia de esa carrera, con un ciclista que se llama Greg LeMond, que fue campeón de 4 ediciones del Tour de Francia. Entonces, solamente él y este Isaac del Toro pueden decir que han ganado todo. Y además ganó el premio a la compatibilidad, ¿no? Porque fue un atleta sumamente combativo. Y si me preguntas si él tuvo algún tipo de trabajo psicológico, te diría que no, porque él no quiso trabajar con el psicólogo. Mm. Él fue es alguien de bastante cabeza dura, que pues supo tolerar bastante la presión, deseaba bastante algo y además biológicamente tenía las capacidades para estar allí. Entonces, sí he visto esas situaciones y esta es como una de bueno, mejor dicho, es la más representativa y la que más, como más inspiradora de las que conozco, ¿no? Porque realmente de haberlo querido, él se pudo haber retirado después de esa fractura. Sin embargo, esa capacidad que se tiene para persistir, a pesar de haber tenido un desenlace que no es el que uno espera, una situación que uno no espera, pues bueno, estar allí, estar allí, estar allí y tocar puertas, tocar puertas, tocar puertas hasta que una se abre y pues este cuate abrió una puerta muy grande y ahorita está en el mejor equipo de ciclismo a nivel mundial. No mames, sí, cabrón. O sea, al final de cuentas, como dices, es hasta inspiradora esa parte de voltear a ver la capacidad que muchos atletas que están justamente en el alto nivel, pues tienen, ¿no? Como te mencioné hace un momento, tal vez si lo ves externamente es como, órale, qué cabrón, ganó lo que mencionabas de los jerseys, los 4 jerseys. Pero voltear a ver el cómo llegó a ganárselos es lo que al final de cuentas dices, ay, cabrón, o sea, qué fortaleza se tiene para llegar a ese punto, ¿no? Y por ejemplo, ahorita igual que mencionabas esta parte de que persistía, ¿no? Por ejemplo, la cuestión del dolor cuando regresaba o retomaba de la lesión, bueno, de la fractura. Igual yo creo que ahí tu labor meramente, como decir, ok, sé que fisiológicamente está en los puntos, o sea, no tenemos esa, por decirlo así, subjetividad, de decir, no sé por qué duele, pero duele y dale, ¿no? O sea, sino al final de cuentas decir, ok, sé que duele, pero pues fisiológicamente tú sabes qué está pasando, por decirlo así, o sea, sabes como qué está pasando después de la lesión y al final de cuentas yo creo que igual tú brindar esa seguridad para que él siga empujando, pues bueno, dice, bueno, pues si aquí estamos, al final de cuentas ir, por decirlo así, con el acelerador a fondo, pues es algo que detona mucho este tipo de desenlaces, ¿no? Que como tú lo acabas de decir, son bastante de aspiración, o sea, se siente muy cabrón todo lo ahorita que contaste del contexto del buen Isaac. Pero, pues bueno, muy buen, Paco, igual te quería platicar, bueno, te quería preguntar respecto a algo. Eh, Justamente antes de grabar, me aventé un podcast que tú tienes, no recuerdo justamente el nombre del podcast, si no mal recuerdo, si no, corrígeme, creo que se llama Maratón León, creo que así era. Creo que Ah, sí, sí, en uno que te invitaron, junto con otros 2 profesionales, un psicólogo deportivo también, y el un head preparador coach, físico. y un preparador físico, ajá, y el head coach. Y me gustó mucho una parte que comentaste respecto a los maratones, y por qué quería platicar esto específicamente, porque siento que obviamente hablando desde mi ignorancia y de la perspectiva que tengo y lo poco que conozco, siento que se ha optado por algo muy aspiracional, ¿no? O sea, de repente ver un maratón como algo aspiracional, como algo que al final de cuentas se tiene ese sentimiento de seguir y no pares y llega a la meta y lo demás, ¿no? Pero justamente lo que me gustó mucho que comentaste es que pues al final de cuentas un maratón, obviamente dependiendo pues la distancia del mismo, pues no es un juego tal cual, o sea, tiene que haber una preparación previa para un maratón, ¿no? ¿Podrías darme un poquito más de contexto respecto a eso? ¿Qué conlleva el decir, oye, quiero entrar a un maratón de la noche a la mañana?
qué hacer para prepararse, por ejemplo, para un maratón, por dónde empezar, o sea, eso me llamó mucho la atención, mi buen Paco. Claro, fíjate que ese es uno de los temas como que más me llaman la atención en la sociedad actual, porque es mucha también por la pose, ¿no? De que, ay, terminé el maratón, terminé y tomé la medalla, hay mucho tramposo en la Ciudad de México y hay muchas personas que aspiran, ¿no? A esto. Y es una buena experiencia, probablemente yo nunca he corrido un maratón, no he tenido la fortuna, no me quiero morir sin correr un maratón, eso es un hecho, Ujú. pero bueno, hay que tener experiencia corriendo. O sea, luego la gente dice, no, es que ya corrí 5 kilómetros, ahora me voy a aventar una de 10. Y ya me aventé una de 10 kilómetros, me voy a aventar el 21. Y ya me aventé el 21, pues es como 10 veces el 21, me voy a aventar el maratón. Y la verdad es que las cosas no son así de sencillas. Luego la gente se mete al maratón a correr por arriba de 4 horas, un maratón. O sea, realmente eso no es sano. Ok, No. sí, sí, Por sí. ejemplo, el maratón de Valencia acaba de terminar este fin de semana, se acaba de hacer. Hago esta breve pausa para anunciar mis servicios de coaching online. Si estás interesado en llegar a tus objetivos de una manera más eficiente y más consciente, probablemente podamos trabajar muy bien juntos. Te dejo links a mi Instagram para que mandes mensaje directo y de esa manera yo te pueda dar más información. Que sigas disfrutando mucho de la conversación. En un tiempo límite de 5 horas y media, que ya es bastante elevado. Y Ok. entonces dejaron afuera a 200 personas que no terminaron porque pues iban a ritmo de superior a 5 horas y media, 6 horas, y pues realmente es que luego piensan que es como que una salida para ir a pasear. No, o sea, un maratón es cosa seria. Correr es cosa seria, no es para que vayas tomando fotos, no es para... No, 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 es correr, correr es correr. O sea, es un deporte y no es un juego. Hay, como tal, hay que tomárselo como en serio, porque, pues bueno, si vas y corres 5 kilómetros en una hora, ¿y por qué quieres correr un maratón? ¿No? O sea, primero enfócate en ser un poquito más rápido y mejora tu tiempo en 5 kilómetros y probablemente ya después opta por la de 10 kilómetros. Luego, ¿para qué te sirve correr 10 kilómetros en 1 hora 20, 1 hora 40? Mejor mejora tu tiempo, al menos córrelo en 40 minutos y otra vez, ¿no? Puedes ya aumentar, pensar en aumentar la distancia. Sin embargo, la gente quiere pasar desde el punto cero hasta el punto 100 Sí, y claro. las cosas tampoco son así y es bastante peligroso el realizarlo, tan peligroso que luego hay gente que llega conmigo y es que yo siempre corría, pero ahora me duele la cadera todo el tiempo y tal, y los ves corriendo y pues tienen una serie de deficiencias que, bueno, biomecánicamente hablando, que nunca se checaron. Ujú. Y pues bueno, ahora tienen estas situaciones, ¿no? Y pues hay que tratarlos y se van a tardar un poquito, pero también siempre nos falta, por ejemplo, en la Ciudad de México, que haya al menos un muerto, una persona Wow. fallecida siempre en maratón de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque es gente que se mete al maratón sin entrenar y sin hacerse un chequeo médico previamente y pues por la demanda de, pues sí, de oxígeno y de todo lo que requiere correr un maratón, pues terminan con un infarto o terminan con diferentes situaciones y pues, hay un fallecido prácticamente en todas las ediciones del Maratón de la Ciudad de México. Entonces, pues no es un juego. O sea, a mí me gusta mucho ese deporte, pero sí creo que se ha convertido tanto en un negocio Mm. que solamente te permite llegar, tomarte una foto y decir que terminaste un maratón y darte un estatus, pero pues bueno, hay mucha gente que hace maratón, ¿no? Digo, que hace trampa en los maratones, ¿no? Por eso está esta página de los tramposos de maratón y no sé qué, y capturando los cazatramposos o no sé qué. Ah, un Y poco.
Y bueno, incluso hasta encontramos, bueno, se encontró a un médico del deporte de allá de Ciudad de México que hizo trampa en el maratón y él presumiendo que había hecho su maratón completo. Es como, ¿para qué? O sea, ¿para qué engañarte a ti? ¿Para qué engañar a la gente? Pero bueno, Sí, sí, sí. Y híjole, o sea, muchos puntos que tocaste, hermano, igual creo que está partiendo meramente como de tal vez lo fácil o lo accesible, por decirlo así, que es pues correr, ¿no? Pero sí, creo que, como dices, creo que sí hay una diferencia muy grande de decir, oye, pues es que quiero empezar a hacer ejercicio, no sé, ¿no? Que es muy común eso de decir, es que yo salgo a correr, ¿no? Es como que al final de cuentas, pero creo que sí hay una división bien grande entre decir, oye, pues tal vez salgo a correr 10 minutos, 15 minutos y regreso a de una noche a la mañana justamente prepararte para, pues bueno, querer hacer un maratón sin prepararte, mejor dicho, ¿no? O sea, decir, pues es que me gusta correr, pues nada más voy a correr más y ya, ¿no? Al final de cuentas. Y yo creo que igual va mucho de la mano, tal cual que acabas de decir tú, es un deporte. O sea, al final de cuentas, el maratón es eso, es un deporte en el cual, pues, oye, se establecen los kilómetros, se trata como de llevar una buena gestión de la cuestión. Digo, no sé, aquí esto lo estoy intuyendo totalmente, pero infiero que se tiene que llevar una cuestión de fatiga, de cómo, en qué momentos tal vez ir un poco más lento, ir un poco más rápido. En la parte de nutrición, pues creo que igual se tiene que llevar la parte, pues dependiendo de la distancia, para tratar de que haya un poquito más de suministro energético, lo demás. Pero de ahí a decir como de, oye, pues nada más voy a querer correr más y ya, ¿no? Voy a pesar, aunque tal vez sean pocos kilómetros, entre comillas, nada más, pues es que hay que seguir corriendo, lo demás. Yo creo que justo como mencionas, dejar de verlo como algo aspiracional, que yo lo conecto mucho con la parte como de muchas veces el trasfondo que hay, ¿no? De maratón por tanto lo demás, que al final de cuentas, oye, pues son buenas causas, está bien, pero como dices, se opta mucho por la foto, por quiero ver que llevo mi medallita, quiero ver que llevo esto y el otro, que tal vez pueda sonarse como de, entonces prefieren que no hagan ejercicio, lo demás, o sea, no, pero no se va de la mano como tomarlo a la ligera, como de que el maratón, pues es algo que todo mundo debe hacer un maratón, aunque tal vez no haya corrido, cuando al final de cuentas, como dices, no se tiene que llevar una preparación y tal vez valga más la pena, que yo lo comparo mucho con, oye, pues si una persona quiere tomarse tal cual, por ejemplo, en la parte del gimnasio, de su composición corporal, el tema más en serio, pues contrata un coach, contrata un nutriólogo, ¿no? La parte yo creo que lo mismo va del maratón, si quieres tomártelo en serio, quieres entrar, quieres hacerlo, quieres que sobre todo se lleve una buena experiencia, porque tú lo acabas de decir, tal vez pues sí lo termina o lo demás, pero tal vez se lleva la peor experiencia de su vida, ¿no? Y tal vez eso puede de repente repeler en el largo plazo el ejercicio físico en general, porque es como de, no, ya pasó esto, y o sea, eso en el largo plazo tal vez no es algo directo, pero indirectamente lo puede alejar un poquito del ejercicio, ¿no? En esas cuestiones. claro, claro. Entonces, bueno, hay una analogía que una vez fui a un evento de box y dije, bueno, aquí, ¿por qué no veo a tanta gente haciendo fila y tal? No, pues, ¿por qué? Pues porque te subes y te hacen trizas, ¿no? Entonces, Ok. no te puedes subir a un ring de box sin haber entrenado y sin estar preparado. Entonces, ¿por qué? Porque si te subes sin estar preparado, pues, te hacen trizas, así tal cual, ¿no? Pero como en la carrera no está presente o no está tan patente, tan tangible ese peligro, pues la gente se anima a hacer cosas que no. Y la situación, el desenlace es el mismo, te va a hacer trizas el deporte, porque el deporte así es, ¿no? El deporte es cruel en sí. Y si no vas bien preparado, pues te va a ir mal, ¿no? Entonces, pues sí, tal cual. Pero bueno, no se trata de decirle a la gente que no haga ejercicio, se trata más bien de pues, que hagan las cosas bien, o sea, no hagan tonterías. Totalmente, de tomar al final de cuentas decisiones informadas, ¿no? Y como lo mencioné hace un momento, o sea, pues respetar el deporte, tal cual. O sea, si vas a entrar a un deporte, oye, pues dale la seriedad que merece, trata de buscar asesoría profesional sobre el mismo, como que trata de acercarte y que te acerques pues de una manera, por decirlo así, de una manera bonita, ¿no? Que al final de cuentas sepas en dónde estás, qué destrezas tienes tal vez para el deporte, para hasta qué nivel tal vez lo puedes llegar o continuar y tal vez en qué otro deporte a lo mejor tal vez no tienes las destrezas o simple y sencillamente pues no es de tu agrado, porque pasa, o sea, yo creo que igual esto no es como de que todo el deporte es para todos, hay personas que prefieren otro tipo de deporte que al final pues oye, pues si es deporte en general es ejercicio,
pero pues igual entra mucho la parte de la preferencia, ¿no? Yo creo que ya a nivel competitivo, bueno, pues ahí ya es diferente porque estás buscando continuamente un resultado, ¿no? El estar en una élite, pero de ahí en fuera yo creo que igual acercarse a preparar, perdón, a practicar un deporte, pues igual va mucho de la mano meramente de que te gusta, ¿no? ¿Qué es lo que más te llama la atención y a partir de ahí acercarte, ¿no? Claro, claro. O sea, a final de cuentas, si es una medicina y estás obligado a tomártela a diario, pues mejor escoge una modalidad que te guste. Totalmente. Pues Paco, digo, ya para no quitarte un poquito más de tu tiempo, nada, hermano, realmente, como siempre, un gusto. Digo, la verdad, te repito, no tenía el gusto de conversar contigo, te seguía por la parte de Muscle Mind, pero realmente, pues nada, un gusto haber platicado contigo durante esta un poquito más de una hora, casi una hora. Pues nada, digo, no sé si quieras dejar un último comentario, algo que tengas en puerta, hermano, que quieras anunciar. Adelante, aquí es tu espacio. No, realmente, pues muchas gracias, Ángel, por abrirme aquí las puertas. Ya cuando me metí ahí a tu perfil, vi que decía allí Jim Rats. Ujú. Dije, creo que es amigo de este Daniel. Sí, sí, sí. Y dije, El buen no, Paco. pues sí, de volada se hace allí, ¿no? Entonces, pues bueno, espero que esto aporte poco o mucho o lo que sea ahí a tu canal y espero que, pues bueno, podamos platicar en algún otro momento. Creo que tienes buen tema de conversación y pues muchas gracias por la invitación, de verdad. No, hermano, completamente gracias a ti. La verdad, para mí platicar sobre todo por esta parte de medicina del deporte, que igual eres el segundo médico del deporte, el primero pues fue el buen Doc Jerezano, que estuvo acá. Al final de cuentas, para mí igual es un venir, por ejemplo, tener ciertas dudas, porque te repito, tal vez mi parte más cercana a esta parte de deporte, que muchas veces pues no es considerado deporte en sí, es la parte del culturismo, ¿no? Y como que toda esta parte que se da en la parte de nutrición y entrenamiento, pero también me llama mucho la atención el cómo se lleva en la parte de equipos, ¿no? Que es lo que se vive, por ejemplo, en la parte que me comentabas ahorita, con todas las experiencias que me comentaste. Entonces, de verdad, hermano, muchas gracias por venir, por platicar aquí con apertura. En serio, lo agradezco mucho y no dudo que la gente también que nos haya escuchado y visto en YouTube o nada más escuchado en Spotify, lo agradezcan bastante. Entonces, pues nada, aquí dejamos la conversación. Mi buen Paco, un gusto, un honor. Muchísimas gracias por tu tiempo. Dejamos tus redes sociales en la descripción para aquellas personas interesadas ahí en seguir al buen Paco. Aquí en YouTube les va a aparecer un link, le dan en ver más y ahí va a estar el link a Instagram de Paco, que es la red social que más usa Paco, o dónde más te pueden encontrar. Realmente uso más el Instagram y tengo el personal, que ¿Ok? es, y tengo el de mi proyecto, ¿no? Que se llama JoyMed. Ok, Y perfecto. Dejamos esos también, ¿sale? Dejamos esos va. también para que la gente que esté interesada, pues vaya, le dé clic al link, tanto en YouTube y en Spotify van a estar los links. Pues nada, aquí dejamos la plática, nos estamos viendo la siguiente semana. Muchas gracias a todos.